El presidente está más preocupado por qué se dice de él en las redes, en lugar de estar directamente pues hablando de la pérdida de Carlos Ursúa. El valor o la aportación o la contribución de Carlos Ursúa quedó demostrada en que por lo menos estuvo un tiempo, bastante tiempo en el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno y después como presidente, y que también fue considerado en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ese es el nivel de Carlos Ursúa. No estamos hablando de una persona que su contribución a la vida pública pasó desapercibida. Yo creo que por mínimo agradecimiento, por lealtad, que pues también sabemos que ninguna de las dos son características o atributos del presidente López Obrador, pues debería haberse enfocado en algo que tenía meramente que limitarse a dar el pésame a su familia. Pero pues la empatía no es algo del presidente López Obrador y eso pues ya lo sabíamos también, ¿no? Vamos a ver por último cómo el presidente López Obrador se refirió a Carlos Ursúa después de una pues sorpresiva, inesperada siempre son, pero sorpresiva muerte. Estuvo incluso en la marcha Carlos Ursúa el domingo, pero un colaborador de tantos años del presidente López Obrador, que se dice el presidente más humanista de la historia. Vamos a ver cómo se refirió y regresamos para cerrar el programa. Cuadri, de los que me acuerdo. Cuadri, Balauzarán, Manuel Gutiérrez, de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Ursúa. Díganme ustedes si no son perversos, viles, sopilotes, buitres. O sea, porque ¿qué pruebas tienen? Acaba de pasar este lamentable hecho. Su familia dijo que fue un accidente, pero no. Sí, esa es la gente del conservadurismo. Que por eso, qué bueno que no están con nosotros. A ver, bueno, yo creo que se diga o no se diga, el presidente está más preocupado por qué se dice de él en las redes, en lugar de estar directamente pues hablando de la pérdida de Carlos Ursúa. El valor o la aportación o la contribución de Carlos Ursúa quedó demostrada en que por lo menos estuvo un tiempo, bastante tiempo en el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno y después como presidente, y que también fue considerado en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ese es el nivel de Carlos Ursúa. No estamos hablando de una persona que su contribución a la vida pública pasó desapercibida. Yo creo que por mínimo agradecimiento, por lealtad, que pues también sabemos que ninguna de las dos son características o atributos del presidente López Obrador, pues debería haberse enfocado en algo que tenía meramente que limitarse a dar el pésame a su familia. Pero pues la empatía no es algo del presidente López Obrador y eso pues ya lo sabíamos también, ¿no? Sí, yo coincido en que si algo representa a Carlos Ursúa es congruencia, cosa que el presidente pues ha demostrado que no tiene, ¿no? Ni siquiera para cumplir sus propios compromisos, sus propias promesas de campaña. Yo quiero sí expresar pues lo lamentable que es esta pérdida, no solo para la familia de don Carlos Ursúa, sino para el país. Tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces, Luis, y te diré que no solo era una persona de la que aprendías en cada pregunta que le lanzabas, que te respondía con una tranquilidad, con incluso didácticamente, ¿no? Una forma de poner la economía en el entendimiento de cualquier persona, sino además de una humildad y de una amabilidad brutales, y creo que nos hacen falta pensadores como Carlos Ursúa en este país, en donde efectivamente acompañó a Andrés Manuel López Obrador, pero fue de los primeros en señalar que no
que su manera de ver cómo iba a ser la toma de decisiones en temas de presupuesto, en temas de la administración de la hacienda pública, no correspondía con lo que él esperaba y estaba viendo ahí muchas cosas, por ejemplo, como el cuello de botella con el tema del uso de medicamentos en la pandemia, decisiones que empezaron a concentrar en la Secretaría de Hacienda, incluso que empezaron a delegar entre personas cercanas a la Sedena y a los militares, en donde Carlos Ursúa sentía que estaba perdiendo la capacidad de decidir el rumbo ahora sí que de los dineros del país que se le había asignado, y creo que su renuncia fue valiente, fue congruente, y lo que siguió después de esa renuncia también, ¿no? Claro. Porque se dedicó a ser abierto y respetuoso siempre, ¿no? En su crítica para la toma de decisiones del presidente. Yo me quedo con dos cosas de la última conversación que tuve, pues casi 3 semanas antes de que falleciera el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y es la primera que creo que nos tiene que quedar muy clara a todos y que me comprometo a difundirla de la manera más amplia posible, es la pobreza no se ha reducido en este país gracias a Andrés Manuel López Obrador. La pobreza se ha reducido porque pasa por encima de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos a quienes no les queda de otra, Luis, que desplazarse e inmigrar a Estados Unidos, y entonces con su trabajo y con su esfuerzo y con el riesgo con el que su propia vida se juegan al cruzar la frontera, pues obtienen recursos que regresan a nuestro país. Y son estas remesas, estos dineros que nuestros compañeros y paisanos migrantes regresan al país, los que han permitido que las cifras contra la pobreza aparezcan como reducidas. Y escucharse el Ursúa, pues creo que es totalmente reivindicante de cómo una persona que estuvo cerca de Andrés Manuel sabe decir esto no es verdad y no puede pasarse por encima de la dignidad de las personas para ponerse una bandera de un triunfo que no le corresponde a esta administración. Y sabes, me parece que la pérdida más fuerte es para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para él mismo, porque personas como Carlos Ursúa, equilibradas, objetivas, es justo lo que le haría falta ahora. El presidente se ha quedado rodeado de los radicales. Y esos radicales... Y de los que se subordinan, ¿no? Y lealtad absoluta. Silencios, calladitos. Y radicalismo orientado a ponerlo todavía en una esquina más lejana, en la que el presidente, como vemos, se ve solo, aislado, ignorante, irrespetuoso de la ley, pensando que ese es el camino para ganar una elección, cuando pues veremos si eso es realmente lo que la mayoría decide y lo que el pueblo, que él llama, está de acuerdo o no. Lo que acabó pasando, y no olvidemos, me parece un punto de inflexión en la relación entre Carlos Ursúa como secretario de Hacienda del presidente López Obrador y su gobierno y el presidente, fue el Plan Nacional de Desarrollo, en el que la Secretaría de Hacienda presentó un documento serio, como debe ser, como está estipulado en la ley, y el presidente López Obrador escribió una carta. Presentó ocurrencias. Una carta que escribió ahí con alguien, o le escribió a alguien, porque sabemos que el presidente no necesariamente teclea mucho. Como su libro también, claro. Es que se lo habrá escrito. No, es algo que, esa diferencia entre un plan serio y una vacilada, pues fue realmente una de las molestias más importantes. En paz descanse Carlos Ursúa, y pues una vez más, el presidente más humanista de la historia queda evidenciado por sus propias palabras.